El cuerpo de Lupita se estrelló contra la mesa, con un golpe seco que silenció todo el gran castillo. Platos rotos, copas volando, vino tinto manchando el mantel blanco como si fuera sangre de verdad. Y mientras don Armando la sujetaba del cabello, mientras ella sentía la tela del uniforme rasgarse en el hombro, mientras las lágrimas le ardían en los ojos, nadie se movió. Nadie dijo nada. 50 personas observando, 50 personas en silencio. Pero había alguien que nadie había notado. En la mesa 17, en el rincón más oscuro del restaurante, un hombre de traje negro acababa de bajar el tenedor. Sus ojos no parpadearon, su expresión no cambió, pero su mano ya estaba en el teléfono. Y la llamada que hizo en ese momento cambiaría la vida de todos en ese restaurante para siempre. Si alguna vez has sentido que eras invisible para el mundo, que nadie te veía, que podrías desaparecer y nadie lo notaría, esta historia es para ti. Para entender lo que sucedió esa noche, necesitamos retroceder 3 semanas, al día en que Lupita entró a el Gran Castillo por primera vez. No como clienta. Los clientes no tenían ojeras de quien no duerme hace días. Los clientes no tenían las uñas roídas por la ansiedad. Los clientes no sujetaban un currículum arrugado con las manos temblando. Lupita tenía 24 años, cabello castaño recogido en un chongo que ya se estaba desarmando, zapatos gastados que había intentado bolear la noche anterior y un desespero en los ojos que ella intentaba esconder, pero que cualquier persona atenta conseguiría ver. El restaurante se llamaba El Gran Castillo, uno de esos lugares donde un plato costaba más de lo que Lupita ganaba en una semana. Candelabros de cristal, manteles de lino importado, meseros que hablaban en susurros como si estuvieran en una iglesia. El tipo de lugar al que Lupita nunca habría entrado si no fuera por un motivo muy específico. Lupita Jr., su hija de 4 años, una de las gemelas, la que nació con un problema en el corazón que los médicos dijeron que necesitaba cirugía, la que tosía todas las noches mientras Lupita se quedaba despierta escuchando, rezando, contando los centavos que no eran suficientes, la que tenía un mes de vida si no se hacía nada, un mes, 30 días y $50,000 que Lupita no tenía. Ella ya había intentado todo, todos los restaurantes de la ciudad, todas las fondas, todos los cafés, todos los bares. La respuesta era siempre la misma: no tenemos vacantes, no contratamos madres solteras, no aceptamos personas sin referencias, no, no, no. Hasta que alguien mencionó el Gran Castillo. Dijeron que don Armando contrataba rápido, dijeron que pagaba bien, dijeron que las propinas eran generosas. Lo que no dijeron fue el motivo. Lo que no dijeron fue el precio. Don Armando estaba detrás de la barra cuando Lupita entró. 45 años, calvo, ojos pequeños que parecían calcular el valor de cada persona que pasaba. Traje gris que costaba más que la renta de Lupita por 3 meses y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Él la miró de arriba abajo, despacio, como quien evalúa un producto en un estante. ¿Tiene experiencia?, les preguntó. Lupita mintió. Dijo que sí, dijo que había trabajado en restaurantes antes, dijo lo que necesitaba decir porque Lupita Jr. estaba en casa con Azul, la otra gemela, y el reloj no paraba de contar los días que restaban. Don Armando sonrió. Aquella sonrisa que ella aprendería a temer. Empieza mañana, dijo. 6 de la tarde, uniforme negro, cabello recogido, sin joyas, sin perfume fuerte y sin retrasos. Lupita casi lloró de alivio, casi agradeció de rodillas. Ella no sabía que aquel momento de esperanza sería el comienzo de su pesadilla,
El primer día fue un desastre controlado. Lupita tiró una bandeja, confundió pedidos, olvidó el nombre del vino que un cliente pidió. Pero ella aprendió rápido, más rápido que cualquier persona que don Armando ya había contratado. Y eso lo irritó, porque don Armando no contrataba mujeres por competencia. En la segunda noche, él la acorraló en el pasillo que llevaba a la cocina. El pasillo donde las cámaras no alcanzaban. El pasillo donde otras meseras ya habían estado antes que ella. «Eres bonita», dijo, acercándose demasiado. «Con el entrenamiento correcto, puedes llegar lejos aquí. Yo puedo ayudarte. Puedo aumentar tu salario. Puedo darte los mejores turnos. Todo lo que necesitas hacer es ser gentil». Lupita sintió el estómago revuelto. Sintió el aliento de él en su rostro. Sintió la mano de él en su brazo. Y sintió algo más. Algo que ella no sentía desde que descubrió la enfermedad de Lupita Jr. Rabia. «Estoy aquí para trabajar», dijo, zafándose. Solo eso. La sonrisa de don Armando desapareció. Los ojos pequeños se hicieron aún más pequeños. Y Lupita vio allí, en aquel momento, el monstruo que él realmente era. «Te vas a arrepentir», susurró. «Todas se arrepienten». A partir de aquel día, la vida de Lupita en el gran castillo se convirtió en un infierno cuidadosamente construido. Don Armando nunca más la tocó. No necesitaba hacerlo. Había formas peores de destruir a una persona. Él le daba los peores turnos, los clientes más difíciles, las mesas más distantes, cualquier error, por menor que fuera. Era castigado con gritos frente a todos. Cualquier acierto era ignorado. Ella era la última en recibir propinas divididas, la primera en ser culpada cuando algo salía mal. Y Lupita aguantó. Aguantó porque todas las noches, cuando llegaba a casa con los pies doliendo y el corazón pesado, Lupita Jr. y Azul corrían a abrazarla. Aguantó porque cada centavo de propina iba para un sobre escondido en el cajón. Un sobre donde ella había escrito con pluma azul: Lupita Jr. Cirugía. Aguantó porque tenía 19 días ahora. 19 días y $23,000 faltando. ¿Esta historia está tocando tu corazón? Si quieres que más personas conozcan historias como esta, el Supergracias ayuda a este canal a seguir existiendo. Cada corazón dorado es un recordatorio de que formas parte de algo más grande. En la tercera semana sucedió algo que cambiaría todo. Era un miércoles. El restaurante estaba más lleno que lo normal. Había una reserva especial para la mesa 17. Mesa 17, la mesa en el rincón, la mesa que quedaba en las sombras, la mesa que todos los meseros evitaban porque los clientes que se sentaban allí raramente daban propina y frecuentemente se quejaban de todo. Don Armando llamó a Lupita específicamente para atender esa mesa. Ella sabía que era una trampa, sabía que él estaba esperando que ella fallara. Sabía que cualquier error sería amplificado, cualquier problema sería su culpa, cualquier queja sería motivo para más humillación. Pero ella fue... El hombre en la mesa 17 era diferente a cualquier cliente que Lupita ya había atendido. No era la ropa. Aunque el traje negro de él pareciera costar más que el carro de don Armando, no era el reloj. Aunque el brillo discreto indicara que probablemente costaba más que el departamento de Lupita por un año, no era ni siquiera la presencia, aunque él ocupaba el espacio como si todo el restaurante fuera pequeño, demasiado pequeño para contener quién era. Eran los ojos, ojos oscuros que parecían ver a través de las cosas, a través de las personas, a través de las máscaras que todos usaban. Cuando Lupita se acercó a la mesa, él la miró de una manera que nadie, nunca, había mirado antes,
no como don Armando miraba, evaluando su cuerpo, no como los clientes miraban, viendo solamente el uniforme. Él la miró como si estuviera viendo a una persona real, con una historia, con una vida más allá de ese restaurante. «Buenas noches», dijo Lupita, sorprendida de que su propia voz temblara. «Me llamo Lupita y seré su mesera esta noche. ¿Puedo empezar con alguna bebida?» El hombre no respondió inmediatamente. Él miró el menú. Después la miró a ella de nuevo. Luego miró a don Armando, que observaba desde lejos con los brazos cruzados. «Agua», dijo finalmente, «sin gas». Y después, «Deme un momento». Su voz era baja, controlada. El tipo de voz que no necesita gritar para ser oída. El tipo de voz que hacía que la gente prestara atención automáticamente. Lupita trajo el agua. Volvió para preguntar si estaba listo para ordenar. Volvió de nuevo cuando él pidió más tiempo. Y cada vez que volvía, él hacía una pregunta. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «3 semanas», respondió ella. «¿Le gusta?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie nunca le había preguntado si le gustaba. Nadie nunca se había importado. «Es un trabajo», dijo. Una respuesta que no era respuesta. El hombre asintió, como si entendiera todo lo que ella no había dicho. Don Armando apareció a su lado de repente, la sonrisa falsa en su rostro, la voz melosa que usaba con clientes importantes. «¿Está todo bien aquí, señor? ¿Lupita le está atendiendo adecuadamente?» «Ya hay cualquier problema. Cualquier problema. Yo puedo». El hombre levantó la mano. Un gesto mínimo, pero don Armando paró de hablar inmediatamente, como si hubiera recibido una cachetada. «Ella está perfecta», dijo el hombre. «Puede irse». Lupita nunca había visto a don Armando ser despedido así. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Don Armando se alejó, pero sus ojos quedaron en Lupita, quemándola, prometiendo. En la mesa, el hombre finalmente hizo su pedido. Algo simple, muy simple para un restaurante de esos. Y cuando Lupita trajo la comida, ella notó algo. Él no estaba realmente prestando atención en la comida. Él estaba prestando atención en el restaurante, en los empleados, en cómo don Armando trataba a las personas, en todo. Ella no sabía que él estaba allí para evaluar el restaurante. Ella no sabía que él estaba pensando en comprarlo. Ella no sabía que él era Damián Voss, el rey dragón, uno de los hombres más poderosos del país. Un hombre que construyó un imperio de la nada y que tenía una regla simple: nunca tolerar injusticia contra los vulnerables. Ella no sabía nada de eso. Todo lo que ella sabía era que por primera vez en 3 semanas alguien la había tratado como un ser humano. Al final de la noche, cuando fue a buscar la cuenta, ella encontró algo junto con el pago. Una propina. $500. Más de lo que ella ganaba en una semana. Más de cualquier propina que ya había recibido. Y una nota. Para el sobre en su gaveta. Debe. Lupita sintió el mundo girar. ¿Cómo él sabía? ¿Cómo él podía saber sobre el sobre? Sobre Lupita Jr., sobre cualquier cosa. Ella miró para la mesa 17, pero el hombre ya se había ido, desaparecido en las sombras como si nunca hubiera existido. Aquella noche Lupita llegó a casa y guardó los $500 en el sobre. Contó todo. 23.500 ahora. Faltaban 26.500 y 17 días.
Ella se adormeció con Lupita Jr. y Azul en los brazos, soñando con ojos oscuros que parecían ver a través de ella, sin saber que aquel hombre misterioso volvería, sin saber que la próxima vez que lo viera, su mundo estaría desmoronándose. Pero ella no sabía lo que don Armando estaba planeando. Ella no sabía que el hombre de la mesa 17 había hecho preguntas sobre ella para otros empleados. No sabía que don Armando había descubierto. No sabía que los celos y la rabia de él habían alcanzado un punto de ebullición. Don Armando sonrió aquella noche, solo en su oficina. Era la misma sonrisa que él tenía antes de destruir a alguien. Él ya había hecho eso antes, con otras meseras que osaron rechazarlo, con otras mujeres que pensaron que eran demasiado buenas. Él sabía exactamente cómo quebrar a una persona, cómo hacer parecer que la culpa era de ella, cómo garantizar que nadie creyera en la víctima. Y él iba a hacerlo de nuevo. Al día siguiente, Lupita llegó al trabajo y sintió que algo andaba mal. Los otros empleados la evitaban. Susurros paraban cuando ella pasaba. Y don Armando la miraba con aquella sonrisa depredador esperando el momento cierto. El hombre de la mesa 17 volvió aquella noche. Misma mesa, mismo traje negro, mismos ojos que parecían ver todo. Y esa vez, don Armando estaba listo. Lupita no quería atender la mesa 17 de nuevo. No porque el cliente era difícil. Por el contrario, él era el único cliente que la trataba como persona. Pero ella había visto la mirada de don Armando cuando descubrió sobre la propina. Había visto la rabia brillando en aquellos ojos pequeños. Y tenía miedo de lo que eso significaba. Pero don Armando insistió. «Mesa 17 es suya», dijo él, la sonrisa falsa en el rostro, la voz demasiado dulce, el tono que Lupita ya había aprendido a temer. Y esta vez intente no ser tan desesperada. A los clientes no les gustan meseras que parecen estar implorando. Lupita tragó la respuesta que quería dar, tragó la rabia, tragó las lágrimas. Agarró el bloc de notas y caminó hasta la mesa 17. El corazón latiendo demasiado fuerte. El hombre de traje negro levantó los ojos cuando ella se aproximó. Y por un segundo ella juró haber visto algo cambiar en su expresión. Algo como reconocimiento, alivio. «Volvió», dijo él. No era una pregunta. «Yo trabajo aquí», Lupita respondió, intentando parecer profesional, intentando esconder el temblor en las manos. «Lo sé», dijo él, «y por eso es que volví». La frase la tomó por sorpresa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué alguien como él volvería a un restaurante por causa de una mesera? Ella no entendió. Aún no. Lo que él no dijo fue que había pasado los últimos 2 días investigando el Gran Castillo, conversando con exempleados, descubriendo la verdad sobre don Armando, descubriendo que aquel hombre tenía un histórico de acoso, que varias meseras habían sido forzadas a pedir dimisión, que algunas habían intentado denunciar, pero nunca consiguieron pruebas. Lo que él no dijo fue que, originalmente, quería comprar el restaurante para expandir su imperio, pero ahora quería comprarlo por otro motivo, para destrozar a don Armando, para hacer justicia, para defender a la mesera de ojos tristes, que guardaba centavitos en un sobre con el nombre de su hija. Don Damián Bosch, el rey dragón, no toleraba la injusticia. Jamás la había tolerado. Era una regla que seguía desde que tenía el poder para hacer algo al respecto. Pero también había aprendido a ser paciente, a observar, a esperar el momento preciso.
porque la justicia precipitada frecuentemente fallaba. Y él no podía fallar. No esta vez. Agua sin gas, Lupita dijo, ya sabiendo lo que iba a pedir, y un momento para decidir. Él casi sonrió. Casi. Tienes buena memoria. Para los clientes que me tratan bien. Sí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. E inmediatamente se arrepintió. Era demasiado íntima, demasiado personal. El tipo de cosa que podría ser interpretada de formas que ella no pretendía. Pero el hombre simplemente asintió, como si la respuesta de ella hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. ¿Los otros clientes no te tratan bien? Lupita dudó. Miró a don Armando, que observaba desde lejos con los brazos cruzados. Los clientes son clientes, dijo finalmente. Cada uno tiene su estilo. Era una no respuesta, pero los ojos de él dijeron que él entendió todo lo que ella no había dicho. ¿Qué habrías hecho tú? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en su lugar? La noche pasó en una neblina de pedidos, platos y la mirada constante de don Armando. Lupita atendía la mesa 17, luego corría a sus otras mesas, luego volvía, y cada vez que volvía, el hombre hacía una pregunta. ¿Azul y Canela están bien? Lupita casi derrumba la bandeja. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted de Azul y Canela? Él apuntó discretamente al bolsillo del delantal de ella, donde una foto se estaba escapando. Una foto de dos niñas de 4 años, idénticas, sonriendo a la cámara. Una de ellas con un estetoscopio de juguete en el cuello. La otra sosteniendo un dibujo de una casita con humo saliendo de la chimenea. Lupita sintió el rostro arder. Sintió las lágrimas amenazando con regresar. Son mis hijas, Lupita Junior y Azul. Nombres bonitos, dijo él. Lupita Junior, sabiduría, Azul, luz. Lupita no consiguió responder. Nadie nunca había prestado atención en los nombres de ellas. Nadie nunca había preguntado el significado. Una de ellas está enferma, el hombre dijo. No era pregunta, era afirmación. ¿Cómo sabe usted? El sobre explicó. Lupita Junior, cirugía. Guardas tus propinas en un sobre con ese nombre. Cuentas los centavos como si cada uno fuera un día más de vida. Miras el calendario del restaurante cada vez que pasas como si estuvieras contando algo. Lupita sintió el mundo girar. Sintió las piernas flaquear. Sintió que iba a desmayarse ahí mismo. Este hombre había visto todo. Había notado todo. Había prestado atención en detalles que nadie más veía. 17 días, ella susurró, y $26,000. Él asintió, como si la información fuera normal, como si estuviera haciendo cálculos en la cabeza. ¿500 ayudó? Mucho, pero no es suficiente. No. El silencio entre ellos duró apenas algunos segundos. Pero en esos segundos, algo cambió. Alguna cosa invisible, una conexión que ninguno de los dos esperaba. ¿Qué hospital?, preguntó él. Lupita dijo el nombre. No sabía por qué lo estaba diciendo. No sabía por qué estaba confiando en este extraño. Pero algo en él la hacía creer que él podía ayudar. Algo en él la hacía creer que el mundo no era solo hecho de don Armandos. Y entonces todo se derrumbó. Don Armando apareció de la nada. El rostro rojo, los ojos chispeando, la voz alta lo suficiente para que las mesas próximas oyeran. Lupita, ¿qué crees que estás haciendo? Los clientes de la mesa 12 están esperando hace 15 minutos. ¿Estás aquí de cháchara mientras el restaurante se incendia?
Estabas descuidando tus responsabilidades, como siempre, como todas las otras incompetentes que han pasado por aquí. Lupita sintió la humillación como una ola caliente. Sintió los ojos de todos los clientes. Sintió la vergüenza subir por el cuello, por las mejillas. Y entonces la foto cayó. La foto de Azul y Canela. Escapó del bolsillo del delantal y flotó hasta el suelo. Cayó a los pies de don Armando, que miró hacia abajo, que se agachó para agarrarla, que miró la foto con una expresión que Lupita nunca olvidaría. «Ah», dijo él, la voz cambiando para algo más cruel. «Las gemelitas. He oído hablar sobre ellas. La enfermita y la otra. Debe ser difícil, ¿no? Criar dos solitos, no, sin padre, sin dinero, sin nadie». Él sostuvo la foto en el aire, entre el pulgar y el índice, como si fuera algo sucio. «Devuélveme», Lupita susurró, la voz temblando. Por favor», don Armando repitió en tono de burla. «Ahora es por favor. Pero cuando yo pido algo, ¿no?» El hombre de la mesa 17 no se había movido. Pero sus ojos estaban fijos en don Armando. Y algo en aquella mirada hizo el aire del restaurante quedar más frío. Don Armando no percibió. Estaba ocupado demasiado disfrutando el poder, disfrutando la humillación. «Ya sabes», continuó él, alto lo suficiente para que todos oyeran. «Yo intento ayudar. Intento dar oportunidades para personas como tú. Pero ustedes nunca agradecen, nunca son gratas. Siempre quieren más sin dar nada a cambio». «Yo trabajo más que cualquiera aquí», Lupita dijo, la voz aún temblando, pero con algo más ahora, algo que parecía rabia. «¿Trabajar?» Don Armando rió. «¿Tú llamas eso trabajar? ¿Estar de cháchara con clientes mientras el restaurante se hunde?» Él le tiró la foto. La foto golpeó en el pecho de Lupita y cayó en el suelo de nuevo. Azul y Canela sonriendo. Las hijas que la necesitaban. «Ahora vuelve al trabajo», don Armando dijo, «antes de que yo decida que no vales ni el salario mínimo que yo te pago». Lupita se agachó para agarrar la foto, las manos temblando, las lágrimas finalmente escapando. Y mientras se levantaba, ella vio al hombre de la mesa 17, vio la expresión de él y entendió que don Armando había cometido un error terrible, porque el hombre que don Armando había ignorado, el hombre que don Armando pensaba que era apenas un cliente más, el hombre que había observado todo en silencio. Ese hombre estaba furioso, pero él no se movió. Aún no, porque don Damián Bosch sabía que necesitaba más. Necesitaba pruebas, necesitaba algo irrefutable para destruir a don Armando Webb completamente. Y él sabía, con la paciencia de un depredador, que don Armando le iba a dar exactamente eso. Era solo una cuestión de tiempo. El sobre cayó del bolsillo de ella aquella noche, cuando ella estaba guardando las cosas en el armario, cuando pensaba que estaba sola. El sobre con el nombre de Lupita Jr., con todos los centavitos que ella había juntado. Y alguien lo encontró en la mañana siguiente. Lupita recibió un mensaje, un número desconocido, una foto adjunta. La foto mostraba el sobre, abierto, vacío. El mensaje decía: «Esto es solo el comienzo. Deberías haber sido gentil cuando tuviste la oportunidad». Lupita sintió el mundo parar, sintió el aire desaparecer de los pulmones. Eran $1,500 que habían desaparecido. 15 días de trabajo, 15 noches, con los pies destrozados.
15 veces tragándose la humillación, solo para llevar unos cuantos pesos a casa. Y de pronto, todo se había ido. Y Lupita sabía perfectamente quién era el responsable. Don Armando la estaba esperando cuando llegó al El Gran Castillo. La sonrisa en su rostro, el brillo de victoria en sus ojos, eran innegables. ¿Problemas en casa, Lupita?, preguntó con una voz melosa. ¿Escuché que alguien perdió sus ahorros? ¡Qué tragedia! Lupita no respondió. No confiaba en su propia voz. No confiaba en lo que haría si abría la boca. Mira, Lupita, continuó don Armando acercándose. Estas cosas se pueden evitar. Los accidentes les pasan a las personas que no tienen protección, pero la gente que tiene amigos, la gente que es amable, esa gente está a salvo. Él tocó su hombro, un toque que sintió como si la quemara a través del uniforme. Piénsalo, Lupita, dijo. Tienes a Lupita Jr. a quien cuidar. Sería una lástima que algo le pasara a ella también. La amenaza era clara, cristalina, y Lupita sintió que la sangre se le helaba en las venas. Trabajó esa noche en piloto automático, sirviendo mesas, sonriendo a los clientes, muriendo por dentro. Los 30,000 pesos se habían ido. El tiempo se estaba acabando. Y ahora don Armando estaba amenazando a su hija. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Con qué pruebas? Don Armando era astuto. Nunca dejaba rastros. Nunca hacía nada que pudiera ser probado. Estaba sola, acorralada, sin salida, o eso creía, porque en la mesa 17, el hombre de traje negro había regresado. Y esta vez, no estaba solamente observando, estaba planeando. Damián había recibido un informe esa mañana de su equipo de investigadores. El informe contenía todo: el historial de don Armando, las denuncias anteriores, los acuerdos secretos, las mujeres que había destruido, y lo más reciente, una transferencia de 30,000 pesos de una cuenta que pertenecía al restaurante a una cuenta en las Islas Caimán. Don Armando no había sido lo suficientemente cuidadoso esta vez. Quizás porque pensaba que Lupita era demasiado insignificante para que a alguien le importara. Quizás porque nunca se había enfrentado a alguien como Damián Bosch. Pero el Rey Dragón tenía una regla. Él no destruía a la gente solo con poder. Él destruía con justicia, con pruebas, con la certeza de que la destrucción sería completa e irreversible. Y para eso, necesitaba que don Armando hiciera algo en público, algo que pudiera ser filmado, algo que no dejara dudas. Solo que no esperaba que fuera tan brutal. Esa noche, 10 minutos antes de que el restaurante cerrara, don Armando llamó a Lupita a su oficina. La puerta estaba abierta, la luz encendida. Varios meseros podían ver. «Estás despedida», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Qué? Lupita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué? Por incompetencia, por negligencia y por comportamiento inadecuado con los clientes. Eso es mentira. Yo nunca. Don Armando sonrió. Esa sonrisa que ella conocía tan bien. A menos, dijo bajando la voz, que quieras reconsiderar nuestra conversación anterior. Mi oferta sigue en pie. Sé amable conmigo y yo soy amable contigo. Es sencillo. Lupita sintió la náusea subir. Sintió la rabia y la desesperación luchando dentro de ella. Sintió que estaba a punto de explotar. «Prefiero morirme», dijo, y fue lo incorrecto que decir. El rostro de don Armando cambió. La máscara se cayó, y lo que quedó visible era puro odio, pura crueldad.
pura rabia de alguien que nunca había sido rechazado antes. «Te vas a arrepentir de esas palabras», dijo. «Vas a implorar para volver atrás». Él agarró el brazo de Lupita, apretó con fuerza y comenzó a arrastrarla fuera de la oficina. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?» Mostrando a todos lo que les pasa a las meseras que no saben cuál es su lugar. La arrastró por todo el restaurante, entre los clientes que aún estaban terminando sus cenas, entre los otros meseros que observaban en silencio aterrorizado, hasta la mesa principal, la mesa en el centro del salón, la mesa que estaba vacía. Y entonces hizo lo impensable. Don Armando la arrojó sobre la mesa. El sonido del cuerpo de Lupita golpeando la madera resonó por todo el restaurante. Platos se rompieron, copas volaron. Ella sintió el impacto en los huesos, sintió el tejido del uniforme rasgarse, sintió el dolor y la humillación y el miedo todo al mismo tiempo. Él la sujetó por el cabello, tiró de su cabeza hacia atrás y gritó para todo el restaurante que escuchara. «Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con la gente que no es agradecida, que muerde la mano que le da de comer, que piensa que es mejor de lo que realmente es». Lupita no conseguía respirar, no conseguía pensar, no conseguía hacer nada más que sentir el dolor en el cuero cabelludo, las lágrimas quemando los ojos, la vergüenza destruyendo cada pedazo de ella. 50 personas en el restaurante, 50 personas observando, 50 personas en silencio. Nadie se movió, nadie dijo nada, nadie, excepto uno. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo hizo que don Armando se detuviera, hizo que todos se detuvieran, hizo que todo el restaurante contuviera la respiración. En la mesa 17, el hombre de traje negro se había levantado. Caminó despacio, cada paso resonando en el silencio, cada paso cargado de algo que nadie conseguía nombrar. Era poder, era furia, era justicia viniendo a cobrar una deuda antigua. Lupita aún estaba en la mesa, aún sentía los dedos de don Armando en su cabello, aún sentía el dolor y la vergüenza. Pero ahora, a través de las lágrimas, ella veía. Veía al hombre acercándose, veía la expresión en su rostro y sintió miedo, no miedo de él, miedo de lo que él iba a hacer. Don Armando también lo sintió. Por primera vez desde que había comenzado esa escena, la confianza vaciló. Había algo en aquel hombre, algo que decía a cada célula de su cuerpo que había cometido un error que no podría deshacer. ¿Quién es usted?, don Armando tartamudeó. El hombre no respondió. Se detuvo a 2 metros de distancia, los ojos fijos en don Armando como un depredador observando a una presa que ni siquiera sabe que está a punto de morir. Le pregunté quién es usted. La voz de don Armando subió, nerviosa, aguda, nada parecida a la voz que usaba para humillar a sus empleadas. El hombre aún no respondió. En vez de eso, sacó el celular de su bolsillo, marcó un número y dijo solo 3 palabras. «Traigan los carros». Don Armando soltó el cabello de Lupita. Ella cayó de nuevo en la mesa, la respiración descontrolada, el cuerpo temblando. Pero sus ojos no se apartaban del hombre, del extraño que acababa de hacer algo que ella no entendía. «Usted no puede hacer nada», dijo don Armando, la voz temblando. «Este es mi restaurante, mi propiedad, yo puedo». «Su propiedad», repitió el hombre, la primera vez que hablaba, la voz fría como el hielo.
Interesante. Don Armando abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por un sonido que nadie esperaba. Motores, muchos motores, llegando de todas las direcciones. Las ventanas del restaurante daban a la calle principal, y a través de ellas, todos podían ver carros negros, docenas de coches negros, rodeando el restaurante como un ejército silencioso. 20 coches, 30 coches, 40 coches. Los clientes empezaron a murmurar. Algunos se levantaron, algunos corrieron hacia las ventanas. Todos querían entender lo que estaba pasando. Y entonces, las puertas de los coches se abrieron. Hombres de traje negro, todos iguales, todos con la misma expresión vacía, todos con la misma mirada de quien seguía órdenes sin cuestionar. Formaron una línea frente al restaurante, una barrera humana que bloqueó todas las salidas. Don Armando sintió las piernas ceder, sintió el sudor escurrir por la espalda, sintió que había despertado un monstruo que no sabía que existía. ¿Quién? ¿Qué? Usted no puede. Yo no puedo, repitió el hombre. La voz aún calma, aún controlada. ¿Sabe quién soy? Don Armando sacudió la cabeza. No, no sabía. Damián Bosch, dijo el hombre. Algunos me llaman el Rey Dragón. El nombre golpeó a don Armando como un puñetazo en el estómago. Todo el mundo conocía ese nombre. Todo el mundo conocía la historia. El hombre que había construido un imperio de la nada. El hombre que tenía más poder que cualquier político. El hombre que, según rumores, controlaba la mitad de la ciudad en las sombras. Y don Armando acababa de aventar a su mesera favorita contra una mesa. Señor Bosch. Don Armando comenzó, la voz temblando. Yo no sabía. Yo no tenía idea. Fue un malentendido. Un malentendido. Damián repitió. Dio un paso más. Otro más. Hasta estar cara a cara con don Armando. La llamó basura. Le robó los ahorros que estaba juntando para salvar a su hija. Amenazó a sus hijos y acaba de aventarla contra una mesa frente a 50 testigos. Eso es un malentendido. Don Armando no tenía respuesta, no tenía excusa, no tenía nada. ¿Cuánto cuesta este restaurante?, preguntó Damián. La pregunta pilló a todos por sorpresa, incluso a Lupita, que aún estaba en la mesa, asistiendo a todo como si fuera un sueño. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? El restaurante, la propiedad, el terreno. ¿Cuánto? Don Armando balbuceó un número alto, un número que pensaba que nadie pagaría. Damián sacó el teléfono de nuevo, marcó otro número. Transfiera el doble de ese valor a la cuenta del Gran Castillo. Ahora. Colgó. Miró a don Armando. Acabo de comprar su restaurante, lo que significa que usted ya no trabaja aquí. Don Armando intentó protestar, intentó argumentar, intentó hacer algo, cualquier cosa, y usted no entendió. Damián interrumpió, la voz finalmente mostrando la furia que estaba contenida. Yo no estoy pidiendo, yo estoy informando. Usted está despedido, y si no sale de aquí en los próximos 60 segundos, mis hombres lo van a escoltar para afuera de una forma que no le va a gustar nada. Don Armando miró a los hombres de negro en la entrada. Miró a los coches rodeando el restaurante. Miró a Damián Bosch y entendió que había perdido. Corrió hacia la puerta de atrás, la única que no estaba bloqueada. Corrió como un cobarde, como lo que él siempre había sido, dejando atrás años de crueldad, décadas de abuso, una vida entera de hacer a personas sufrir sin consecuencias. Pero esta vez había consecuencias.
porque Damián aún no había terminado, cuando don Armando desapareció por la puerta. Damián se giró hacia Lupita. Ella aún estaba en la mesa, aún temblando, aún procesando lo que acababa de suceder. ¿Puede levantarse? La voz de él era diferente ahora, suave, cuidadosa, como si estuviera hablando con algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Lupita intentó. Las piernas no obedecían. El cuerpo entero parecía haber olvidado cómo funcionar. Damián se acercó, ofreció la mano, y cuando ella la tomó, cuando sintió los dedos de él en los de ella, algo cambió, algo que ella nunca conseguiría explicar. Era como si el mundo hubiera finalmente decidido que ella merecía alguna cosa buena. Él la ayudó a levantarse, a sentarse en una silla, a respirar. Algunas personas pausan el video aquí para procesar lo que vieron. Si esta historia te está tocando de una forma que no esperabas, el Super Thanks es una forma de decir que este tipo de contenido importa. Cada apoyo ayuda a contar más historias así. Los otros empleados aún estaban parados. Los clientes aún estaban en shock. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir. Damián se giró hacia ellos. El restaurante está cerrado por hoy. Todas las comidas están pagadas. Empleados, quédense. Necesitamos conversar. Él esperó a que los clientes salieran. Esperó a que las puertas fueran cerradas. Esperó hasta que solo restasen los empleados, sentados en sillas esparcidas por el salón, mirándolo como si fuera un extraterrestre. Don Armando trabajó aquí ¿por cuánto tiempo? 8 años. Alguien respondió. Una voz trémula. Uno de los meseros más antiguos. Y en 8 años. ¿Cuántas de ustedes fueron acosadas por él? Silencio. Un silencio que decía todo. Levanten la mano. Damián dijo, yo no voy a usar esto contra ustedes, pero necesito saber. Una mano se levantó, después otra, después 3 más, después más. Al final, casi todas las mujeres del restaurante tenían la mano en el aire. Lupita sintió las lágrimas volver. No estaba sola. Nunca había estado. Todas ellas habían pasado por el mismo infierno. Todas habían sido silenciadas por el mismo miedo. Se acabó. Damián dijo, la voz firme, promesa, no esperanza. A partir de mañana, este restaurante va a reabrir bajo nueva gestión. Todos los salarios van a ser aumentados en 30%. Todos los abusos van a ser investigados. Y don Armando nunca más va a pisar aquí. Los empleados comenzaron a murmurar. Algunos lloraban, algunos reían de alivio, algunos aún no creían. Lupita solo conseguía mirar a Damián. Para ese extraño que había acabado de voltear el mundo de ella de cabeza para abajo. ¿Por qué?, ella preguntó, la voz aún trémula. ¿Por qué usted hizo esto? Damián miró para ella por un largo momento, y en sus ojos, ella vio algo que no esperaba. Dolor, dolor antiguo, dolor que él cargaba hacía mucho tiempo, porque alguien debía haber hecho esto hacía mucho tiempo. Él dijo, y porque yo puedo. No era la respuesta completa. Ella sabía, había más. Pero no era el momento de preguntar. Aquella noche, Lupita fue a casa más temprano por primera vez en semanas. Damián había insistido. Había ofrecido un chofer. Había ofrecido un coche. Ella había rechazado. Necesitaba caminar. Necesitaba procesar. Lupita Jr. y Azul estaban durmiendo cuando ella llegó. La vecina que cuidaba de ellas había dejado una nota. Las niñas habían cenado. Se habían bañado. Habían hecho las oraciones de la noche.
Lupita sentó en la cama entre las dos hijas. Miró para Lupita Jr., para la niña que tosía toda noche, para la niña que tenía una bomba de tiempo en el pecho, para la niña que ella no sabía cómo salvar. Y lloró, lloró de alivio, lloró de miedo, lloró de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Pero la pesadilla aún no había terminado. A la mañana siguiente, Lupita se despertó con el teléfono sonando, un número desconocido. Contestó esperando que fuera Damián, o el Gran Castillo, o cualquier cosa relacionada con la noche anterior, pero no lo era. La voz al otro lado era la de don Armando. «Pensaste que esto iba a terminar así, ¿verdad?», dijo. Su voz temblaba de rabia. «Pensaste que podías humillarme y salirte con la tuya. ¿Cómo conseguiste mi número?». Don Armando se rió, una risa que le heló la sangre a Lupita. «Tengo amigos, Lupita, amigos que tú no conoces, amigos que pueden hacer cosas que no te imaginas». «¿Qué quieres?». «¿Qué quiero?». Quiero que sufras. Quiero que sientas lo que es perderlo todo. Quiero que me implores perdón de rodillas». Lupita sintió que el miedo regresaba. El mismo miedo de antes, pero ahora era diferente. Ahora había algo más mezclado. Rabia. «No puedes hacer nada», dijo. «El rey dragón. El rey dragón no está aquí ahora», interrumpió don Armando. «Y tus hijas tampoco estarán en breve». La línea se cortó. Lupita sintió que el mundo se detenía. Corrió al cuarto de las gemelas. Las camas estaban vacías. «No, no, 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 no». Corrió por la casa, por el baño, por la cocina, por el patio, gritando sus nombres. «Lupita Jr., Azul, Lupita Jr., Azul». Nada. Habían desaparecido. Lupita cayó de rodillas en el suelo de la cocina, el teléfono aún en la mano, el mundo derrumbándose a su alrededor. Y fue entonces que lo vio. Una nota en la mesa, una nota que no estaba allí antes. Una nota con una letra que ella reconoció. «Las sillitas de las gemelas están vacías. Esto es solo el comienzo. Debiste haber sido gentil cuando tuviste la oportunidad. Si quieres volver a verlas, ven al almacén en el Muelle 12, sola, sin policía, sin tu precioso rey dragón». Lupita leyó la nota 3 veces, 4 veces, 5, y entonces hizo algo que nunca imaginó que haría. Llamó a Damián Voss. Él contestó al primer toque. «Lupita, ve, ¿estás bien?». Su voz era preocupada, genuinamente preocupada, como si él se hubiera quedado despierto toda la noche pensando en ella. «Mis hijas», dijo, las palabras saliendo en sollozos. «Él se llevó a mis hijas». «¿Quién?». «Don Armando. Se llevó a Lupita Jr. y a Azul. Me mandó ir sola. Dijo que si llamo a la policía». «¿Dónde?». «Muelle 12, un almacén. Quédate donde estás. No salgas de casa, no hagas nada, ya voy para allá». «Pero él dijo que fuera sola, dijo que si no voy». «Lupita». La voz de Damián era firme ahora. «Voy a traer a tus hijas de vuelta, te lo prometo, pero necesitas confiar en mí. Puedes hacer eso». Lupita quería gritar, quería correr al muelle, quería hacer algo, cualquier cosa, pero la voz de él, la certeza en su voz, era como un ancla. «Sí, quédate donde estás. 20 minutos». La línea se cortó. Lupita se quedó. Cada segundo durando una eternidad. Cada minuto pareciendo una hora. Caminaba de un lado a otro. Miraba por la ventana. Verificaba el teléfono. Rezaba a cualquier dios que estuviera escuchando. Y entonces ellos llegaron. No 20 carros esta vez. 100 carros negros. 200 hombres de traje, todos convergiendo hacia un punto. Muelle 12. Lupita asistió desde la ventana. Asistió al ejército de Damián Voss moverse por la ciudad.
asistió a helicópteros en el cielo, asistió al poder de un hombre que ella mal conocía ser movilizado para salvar a dos niñas de 4 años, y entendió algo. Entendió que el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, las que tienen poder y lo usan para destruir, y las que tienen poder y lo usan para proteger. Don Armando era el primer tipo, Damián era el segundo. En el almacén del Muelle 12, don Armando estaba comenzando a percibir que había cometido el mayor error de su vida. Él había planeado todo. Había contratado a 2 hombres para tomar a las niñas, había preparado el almacén, había hasta ensayado lo que iba a decir cuando Lupita llegara implorando. Lo que él no había planeado era la invasión. La puerta del almacén explotó hacia adentro. Hombres de negro entraron de todos lados, armas apuntadas, voces gritando. Caos absoluto. Don Armando intentó correr, intentó esconderse detrás de las niñas. Intentó usarlas como escudo, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, una mano lo agarró por el pescuezo. Una mano que pertenecía a Damián Bosch. ¿Dónde están?, Damián preguntó, la voz más fría de lo que don Armando jamás había oído. ¿Dónde están las gemelas? Allá atrás. Don Armando tartamudeó. En una sala. Están bien. No iba a lastimarlas. Yo solo quería. Tú solo querías. Damián repitió, el apretón en el cuello aumentando. Querías asustar a una madre. Querías secuestrar a 2 criaturas de 4 años. Querías hacer eso porque una mujer rechazó tus insinuaciones. Él soltó a don Armando, que cayó al suelo como un muñeco de trapo. Encuentren a las niñas. Damián ordenó. Los hombres se dispersaron y en menos de 1 minuto, la puerta de una sala en el fondo del almacén fue derribada. Lupita Jr. y Azul estaban allá adentro, sentadas en el rincón, abrazadas, llorando bajito. Cuando vieron a los hombres de negro, comenzaron a gritar, comenzaron a alejarse, y entonces Damián entró. Él se arrodilló, despacio, cuidadosamente, se quedó al nivel de ellas. «Hola», dijo, la voz suave, gentil, completamente diferente de la voz que había usado con don Armando. «Ustedes son Lupita Jr. y Azul, ¿verdad?» Las niñas pararon de gritar, lo miraron con ojos agrandados. «¿Mamá los mandó?» Damián sintió algo apretar en el pecho, algo que él no sentía hacía mucho tiempo. «Sí», dijo, «mamá pidió que yo viniera a buscarlas. Ella está esperando en casa. ¿Quieren ir a verla?» Lupita Jr., la que estaba más cerca, lo miró por un largo momento, evaluando, decidiendo. «Tú eres el hombre del restaurante», dijo. «El que ayudó a mamá». Damián no supo qué responder. No sabía que Lupita había hablado de él para las hijas. «Lo soy», dijo finalmente. Lupita Jr. se levantó, dio 2 pasitos y extendió la mano para él. «Entonces está bien, pareces buena onda». Y así, Damián Bosch, el rey dragón, el hombre más poderoso de la ciudad, fue guiado fuera del almacén por una niña de 4 años con un problema en el corazón. Si no sentiste nada viendo esto, no tienes corazón. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. En el carro de vuelta, las gemelas se durmieron en el asiento de atrás, seguras, salvas, sin saber cuán cerca habían llegado del peligro real. Damián las miraba por el retrovisor, para los rostros idénticos, para los cabellos castaños, para la inocencia que casi había sido destruida, y recordaba de otra niña, otra vida, otra historia, una historia que él nunca había contado a nadie. En el bolsillo del abrigo había una foto que él cargaba hacía 5 años, una foto de una niña de ojos oscuros,
sonriendo para la cámara, sin saber que tenía apenas semanas de vida, su hija, Isabela, la niña que él no había conseguido salvar. Cuando llegaron a la casa de Lupita, ella ya estaba esperando en la puerta. Corrió hacia el coche, antes incluso de que se detuviera por completo. Abrió la puerta trasera y abrazó a sus hijas con el abrazo más fuerte que jamás les había dado. «Mami», se quejó Azul, «me estás aplastando». «Perdón, mi amor, perdón, es que yo pensé que...». Lupita no pudo terminar la frase. Las lágrimas vinieron antes que las palabras. Damián se quedó de pie, al lado del coche, observando, dando espacio, dejando que la familia se reuniera. Pero Lupita no lo permitió. Se levantó, caminó hacia él e hizo algo que lo tomó completamente por sorpresa. Lo abrazó. «Gracias», susurró contra su pecho. «Gracias, gracias». Damián no supo qué hacer. Hacía años que nadie lo abrazaba así. Hacía años que él no lo permitía. Pero ahora, con esa mujer en sus brazos, con dos niñas riendo en el coche detrás de ellos, con el sol de la mañana pegándole en la cara, sintió algo. Esperanza. Por primera vez en 5 años. Más tarde, cuando las gemelas estaban durmiendo de nuevo, cuando la casa finalmente se había silenciado, Damián y Lupita se sentaron en el porche, dos extraños que habían vivido una vida entera en pocos días. Él miraba hacia el horizonte. Ella lo miraba a él, intentando entender, intentando encajar las piezas. «¿Quién era Isabela?», preguntó ella. Damián se congeló. La pregunta lo tomó por sorpresa. Él no había mencionado ese nombre. No había hablado de ella. «¿Cómo podía saberlo, Lupita?». «Susurraste el nombre», explicó Lupita, «cuando estabas mirando a las gemelas en el coche. Dijiste Isabela». Damián guardó silencio durante un largo momento. Tan largo que Lupita pensó que no iba a responder, que había cruzado una línea, que había preguntado demasiado. Pero entonces sacó algo del bolsillo de su chamarra. Una foto de una niña de ojos oscuros, sonriendo a la cámara. Una niña que parecía tener la edad de Lupita Junior y Azul. «Mi hija», dijo Damián, la voz quebrándose por primera vez desde que Lupita lo conocía. Murió hace 5 años. Problema del corazón. Lupita sintió que el aire se le iba de los pulmones. Sintió que el mundo daba vueltas. Sintió que finalmente entendía. «Por eso me ayudaste», susurró. «Por eso te importó Lupita Junior». Damián asintió, los ojos aún fijos en la foto. «Tenía 4 años cuando lo descubrimos. Los doctores dijeron que necesitaba cirugía. Dijeron que era urgente. Dijeron que teníamos tiempo». Hizo una pausa. Tragó saliva. «Mentira. No teníamos tiempo. No tenía suficiente dinero en ese momento. Todavía estaba construyendo mi imperio. Todavía estaba luchando por sobrevivir. Cuando finalmente conseguí el dinero, era demasiado tarde». Lupita no dijo nada. No había nada que decir. Solo extendió la mano y tomó la de él. «Me prometí a mí mismo», continuó Damián, «que nunca más iba a dejar que eso pasara, que iba a usar mi poder para proteger a las personas que no pueden protegerse, que iba a hacer lo que necesitaba cuando Isabela estaba enferma y no lo tenía». Miró a Lupita por primera vez. «Cuando te vi en el gran castillo, cuando vi ese sobre, cuando vi a una madre haciendo lo imposible por salvar a su hija, me vi a mí mismo, 5 años atrás, sin poder, sin recursos, sin esperanza». Lupita sintió las lágrimas correr por su rostro.
lágrimas por él, por la hija que perdió, por el dolor que cargaba en silencio. No podías haber hecho más, dijo ella. Lo sé, respondió Damián, pero saberlo no quita el dolor, no quita la culpa, no quita los sueños donde ella está viva, y me despierto y ella no está. Se quedaron en silencio por un tiempo, dos extraños unidos por un dolor que solo quien perdió, o casi perdió. A un hijo puede entender. Voy a pagar la cirugía de Lupita Jr., dijo Damián de repente. Mañana mismo. El mejor cirujano del país, el mejor hospital, todo lo que necesite. Lupita abrió la boca para protestar, para decir que no podía aceptar, que era demasiado, que ella encontraría otro modo. Pero Damián la interrumpió. No por caridad, por Isabela. Cada niño que salvo es un homenaje a ella. Cada vida que protejo es una forma de honrar su memoria. Déjame hacer esto, por favor. Y Lupita entendió que aquello no era sobre ella. No era sobre Lupita Jr. Era sobre un hombre intentando encontrar paz con el fantasma de una hija que no consiguió salvar. Ella asintió. Esta historia no debería existir. Estas cosas no deberían pasar. Pero pasan todos los días. Y el Super Gracias ayuda a este canal a seguir contando estas historias, a dar voz a quien no la tiene, a mostrar que el amor puede venir de los lugares más inesperados. En los días que siguieron, muchas cosas cambiaron. Don Armando fue arrestado. Las cámaras de seguridad del restaurante habían capturado todo. La agresión, la humillación, el momento en que aventó a Lupita sobre la mesa. El video se filtró a internet. Se hizo viral. Millones de personas vieron a un gerente de restaurante destruir a una mesera en público. Y luego vieron al Rey Dragón destruirlo a él. El video de la entrada de los coches negros. El video de Damián comprando el restaurante en el acto. El video de don Armando corriendo como una rata asustada. Todo fue visto. Todo fue compartido. Todo se convirtió en símbolo de una justicia que rara vez sucede en la vida real. Don Armando fue acusado de agresión, de acoso, de fraude, de secuestro, de decenas de crímenes que había cometido a lo largo de 8 años y que finalmente salieron a la luz. Exempleadas aparecieron para testificar. Pruebas fueron presentadas. El caso se convirtió en nacional. Le dieron 15 años. 15 años de prisión por una vida entera de crueldad. Mientras tanto, Lupita Jr. se sometió a la cirugía. El mejor cirujano del país, como Damián había prometido. El mejor hospital, lo mejor de todo. Lupita esperó durante las 6 horas de operación. Damián esperó a su lado, tomándole la mano cuando lo necesitaba, dándole espacio cuando lo necesitaba, siendo exactamente lo que ella necesitaba sin nunca preguntar. Cuando el cirujano salió de la sala de operaciones, cuando dijo que la cirugía había sido un éxito, cuando dijo que Lupita Jr. iba a vivir una vida larga y saludable, Lupita cayó en los brazos de Damián y lloró. Lloró por Lupita Jr., lloró por Azul, lloró por ella misma y, de alguna forma, lloró por Isabella también. Una semana después, el restaurante reabrió, pero no como el Gran Castillo. Ese nombre había muerto junto con el imperio de don Armando. Ahora se llamaba Segunda Oportunidad, un nombre que Lupita había sugerido, un nombre que Damián había aprobado inmediatamente. Segunda Oportunidad, donde nadie es invisible. Lupita fue ascendida a gerente, no por caridad,
porque ella era la mejor persona para el trabajo, porque conocía a cada empleado, porque entendía lo que significaba luchar por cada centavo, porque sabía lo que era necesitar una segunda oportunidad. Todos los salarios fueron aumentados, todas las políticas de acoso fueron reescritas, todos los abusos del pasado fueron investigados y compensados. El restaurante se transformó en un ejemplo de lo que los ambientes laborales deberían ser. Y Damián estaba ahí, casi todas las noches, en la mesa 17, pidiendo agua mineral sin gas, observando a Lupita trabajar, esperando el momento preciso, porque había algo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, todavía, algo que había florecido en medio del caos, del dolor y de la injusticia, algo que parecía imposible, inevitable. Al mismo tiempo, Lupita Jr. fue la primera en preguntar: «Mamá, don Damián es tu novio». Lupita casi se atraganta con su cafecito. «¿Qué? No, él es un amigo». Lupita Jr. puso esa carita de niña que sabe más de lo que los adultos quieren admitir. Él te mira, igual que el príncipe mira a Cenicienta en la película. «Ay, mamá», Lupita no supo qué responder, pero la semillita ya estaba plantada. 3 meses después, en una noche común, un miércoles cualquiera, don Damián llegó al restaurante, más temprano de lo habitual. Se sentó en la mesa 17, pidió su agua mineral sin gas y esperó. Cuando Lupita fue a atenderlo, él no le hizo el pedido de la cena. «Siéntate aquí», le dijo. «Por un minutito, nada más». Lupita echó un vistazo al restaurante. Estaba lleno. Tenía trabajo que hacer. «Uf, solo un minuto», insistió don Damián. Ella se sentó. «Sabes que te amo, ¿verdad?». La frase llegó sin previo aviso. Plum, sin preparación, sin ninguno de los rodeos que ella esperaba. ¡Qué fuerte! Lupita parpadeó. 1 vez, 2 veces, intentando procesar. «Órale, ¿qué dijiste?». «Te amo», repitió don Damián. Su voz tranquila, segura, como si estuviera declarando un hecho obvio. «Te amo desde aquella primera noche, cuando me trajiste el agua mineral. Te amo desde que te vi guardar centavitos en un sobre, con el nombre de tu hija. Te amo desde que te mantuviste en pie, cuando cualquier persona normal se habría rendido». Lupita sintió el corazón galopar. Sintió que el mundo daba vueltas. Sintió que estaba soñando despierta. «Santo niño de Atocha, Damián, no estoy pidiendo nada», continuó él. «No estoy esperando nada. Solo estoy diciendo la verdad. Porque pasé 5 años de mi vida escondiendo lo que siento, guardando dolor, evitando la conexión. Y cuando te conocí, cuando vi quién eres realmente, me di cuenta de que ya no quiero vivir así». «No, señor», sacó algo del bolsillo. Una cajita pequeña, roja. Lupita dejó de respirar. «Sé que es rápido», dijo don Damián. «Sé que hace poco tiempo, lo sé. Sé que tienes 1000 razones para decir que no. Pero también sé que la vida es demasiado corta para esperar el momento perfecto. ¿O no?». Abrió la caja. Un anillo. Sencillo. Elegante. Perfecto. «Lupita, ¿me das una oportunidad de hacerte feliz por el resto de tu vida?». Todo el restaurante se había detenido. Todos mirando. Todos esperando. Todos conteniendo el aliento. «Madre Santa».
Lupita miró el anillo, miró a don Damián, miró al hombre que había salvado a sus hijas, que la había salvado a ella, que le había demostrado que aún existen personas buenas en el mundo. «Sí, señor», y dijo, la única palabra que importaba. «Sí». El restaurante estalló en aplausos, empleados llorando, clientes gritando, Lupita Junior y Azul corriendo desde algún lugar gritando, «¡Mamá se va a casar! ¡Mamá se va a casar!». ¡Qué emoción! Y en medio de todo ese caos, don Damián puso el anillo en el dedo de Lupita y la besó por primera vez. Un beso que sabía a promesa, a futuro, a una vida que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos merecían. Tienes dos opciones ahora: olvidar esta historia y seguir adelante, o aceptar que el amor puede aparecer en los momentos más inesperados, en los lugares más improbables, de las formas más extraordinarias. ¡Qué bonito! Un año después, se casaron. Lupita Junior y Azul llevaron los anillos. La ceremonia fue en el restaurante, en la mesa 17, donde todo había comenzado. ¡Ay, qué lindo! Todos los empleados fueron invitados. Todas las personas que don Armando había lastimado a lo largo de los años estaban ahí, todos celebrando no solo un matrimonio, sino una victoria, una prueba de que la justicia existe, que los monstruos pueden ser derrotados, que los finales felices no son solo para cuentos de hadas. ¡Ajá! Lupita llevaba un vestido blanco, sencillo, elegante, perfecto para ella. En el cuello, un collar con dos piedritas, una por Lupita Junior, una por Azul. Don Damián llevaba el mismo traje negro de aquella primera noche, el mismo reloj, los mismos zapatos, pero con algo diferente en el bolsillo. No la foto de Isabela. La foto aún estaba ahí, siempre estaría. Pero ahora había otra foto junto, una foto de 4 personas. Él, Lupita, Lupita Junior, Azul, una nueva familia, construida sobre las ruinas de 2 antiguas. ¡Qué ternura! Cuando el padre preguntó si aceptaba a Lupita como esposa, don Damián respondió con la voz firme que siempre había tenido: «Acepto». Cuando le preguntó si ella lo aceptaba como marido, Lupita respondió mirándolo a los ojos, desde la mesa 17, y todos rieron, y todos lloraron, y todos entendieron. Oh, porque algunas historias comienzan con tragedia, comienzan con dolor, comienzan con un cuerpo golpeando una mesa y el sonido de 50 personas en silencio, pero las mejores historias no terminan ahí. Nunca. Las mejores historias terminan con un sí, claro que sí, con un beso, con una familia, con un restaurante llamado Segunda Oportunidad, donde una placa en la puerta dice algo que Lupita escribió el día de la inauguración. Aquí, nadie es invisible. Y ella miró el restaurante, ahora lleno, las mesas ocupadas, los empleados sonriendo, a don Damián sirviendo agua a Lupita Junior y Azul, que habían insistido en cenar ahí esa noche, y recordó aquella primera noche, cuando entró por la puerta, con un currículum arrugado y miedo en los ojos, cuando pensó que el mundo estaba hecho solo de don Armandos, cuando creía que estaba sola. No lo estaba. Nunca, nunca lo había estado. Y ahora, mirando a su familia, a su vida, a todo lo que había conquistado, ella finalmente entendió. A veces, el universo nos pone en el suelo, nos arroja contra una mesa, rasga nuestro uniforme, jala nuestro cabello.
Hace que todos observen mientras somos humillados. Pero a veces, solo a veces, hay alguien en la mesa 17. Alguien que está observando. Alguien que no va a quedarse en silencio. Alguien que se va a levantar y a cambiar todo. Lupita sonrió. La primera vez que sonreía así, desde que podía recordar. Aleluya. Porque ella había encontrado a ese alguien, y él la había encontrado a ella. Y juntos, habían probado que hasta los peores comienzos pueden tener los mejores finales. Ándale. ¿Recuerdas el sonido del cuerpo de ella golpeando la mesa? El silencio del restaurante. El dolor en sus ojos. Ahora mírala. Mira dónde está. Mira en quién se ha convertido. Y entiende que toda historia puede cambiar, incluso la tuya.